odia al hombre. Y gracias a esa doctrina del feminismo, se encuentra la clave para que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre y sea independiente al hombre. Es algo que es sumamente peligroso. Otro aspecto que también me parece bastante peligroso es que habla en este libro de la prevención de la violencia machista. Es decir, no existe un peligro, pero ya a los jovencitos y a las jovencitas básicamente les está diciendo que tienen que prevenir la violencia machista antes de que les ocurra. ¿Qué quiere decir esto? Se les está metiendo en el inconsciente que esa violencia machista es inevitable porque el hombre es maltratador. Yo no sé, José María, qué estará pensando al respecto de lo que estoy diciendo, pero esto es verídico. Pero lo peligroso es que utilizan técnicas de manipulación basadas en que supuestamente se trata de proteger a las niñas de los niños. Esto es un tema que me parece peliagudo. Otro tema que me parece muy peliagudo y bastante peligroso es una página en la cual se habla de lo que es el LGTBI. Dentro del LGTBI hay una parte de este libro en el cual se habla de distintos tipos de orientaciones sexuales. Por ejemplo, habla de la sexual, del cisgénero, de la expresión de género, de la homofobia, del travesti, habla del intersexual, de la transfobia, habla del queer, habla del heteronormativo y habla también del transexual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú, por el simple hecho de tener un deseo, puedes ser lo que tú quieras. ¿Cuál es lo peligroso de todo esto? Lo peligroso de todo esto es que activa un yo, que luego mis compañeras lo van a reforzar porque evidentemente es obvio, refuerza un yo que es el yo neurótico, es el yo psicótico. Todos tenemos un yo psicótico que se centra en las emociones y en el miedo y nuestros instintos más primitivos. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona actúa de acuerdo con sus instintos más primitivos? Lo primero que pasa es que pierde la capacidad de raciocinio y pierde la capacidad de análisis. Lo segundo es que genera conductas de violencia. Y lo tercero es que tiende a imponer su punto de vista. Imaginemos que este sistema educativo tan satánico, porque es un sistema satánico, que impone a todos nuestros hijos, son educados de la misma forma. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir con nuestros hijos? ¿Cómo van a ser nuestros hijos cuando sean adultos? Nuestros hijos van a ser dictadores, nuestros hijos van a ser adoctrinados por un régimen político que se parece muchísimo al régimen nazi. Pero además hay otra cosa que es muchísimo más peligrosa. Hay dos aspectos más que yo quisiera destacar. Uno se refiere al LGTBI y en uno de ellos habla de que en el Código Penal la homofobia aparece como delito. Es decir, ya les está diciendo a los niños que pueden denunciar a sus padres. Es justamente lo inverso. Y hay otra perla aquí que me llama muchísimo la atención, en la cual te explica que el concepto LGTBI es normal, es lo que se denomina heteronormatividad o heterosexualidad obligatoria. LGTBI es un sinónimo que se usa para hacer referencia colectivamente a las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales o intersexuales. Eso es lo que nos dice. Y este término dicen que es algo normal, que debe ser admitido de todas formas. Pero aún hay más. Si vemos el libro está lleno de test, de preguntas y de test. Entonces, en el tema 2 se dice una pregunta, por ejemplo, homosexuales gays, homosexual o gay significa lo mismo, y luego te pone verdadero o falso. Los gays y las lesbianas son diferentes de las demás personas, dice verdadero o falso. La homofobia se considera un agravante a la hora de aplicar ciertas penas, verdadero o falso. La homofobia es el odio contra los homosexuales, verdadero o falso. Bisexual quiere decir que te sientes atraído por el sexo contrario, verdadero o falso. La Iglesia Católica prohíbe los actos homosexuales. El Islam tolera los actos homosexuales. Aquí también se ve un ataque directo a la religión. Y básicamente el ataque directo es hacia la religión católica. Ya
aquí entramos en materia. Y sobre todo, se entran materias que, por ejemplo, se observan otras partes de este temario, como por ejemplo, habla del concepto de responsabilidad. Dentro del concepto de responsabilidad hay una parte que me parece absolutamente llamativa, porque, claro, todo esto, porque todo va de la mano, señores. Esto no es un tema que, digamos, no tiene ninguna importancia. En la parte de responsabilidad del libro, ellos hablan de distintos tipos de responsabilidad. Está la responsabilidad personal y está la responsabilidad colectiva. Entonces, hay una parte del libro donde habla del hecho de que un niño, por ejemplo, sale a la calle y utiliza un patinete. Pero fijaos la maldad del mensaje, porque esta misma maldad está en todo el texto de secundaria. Entonces, el niño sale con patinete, evidentemente tiene que asumir una responsabilidad porque está con patinete y no puede impositar a los demás. Pero también dice que igual, de la misma forma que ese niño sale con patinete y tiene que cumplir su responsabilidad, tiene que vacunarse contra el COVID. Porque es exactamente igual, porque el hecho de que se vacune contra el COVID es una responsabilidad con el otro y va en beneficio del otro. Entonces, visto todo esto, nos damos cuenta de que la manipulación que se está haciendo con nuestros hijos es una manipulación subliminal basada en la inexperiencia y basada en el desconocimiento de nuestros hijos. Se les está metiendo toda esa basura mental. En el libro también hay una parte que habla del transhumanismo, donde te lo define perfectamente lo que es el transhumanismo. Y luego no llega a criticar al transhumanismo, pero pregunta a los niños, ¿el transhumanismo constituye un problema ético o no constituye un problema ético? Pero no es un libro que te dice vamos a crear hijos o hijas con un concepto de la moral, un concepto de la ética, un concepto del respeto. Y claro, toda esta publicidad, porque esto es publicidad, porque no olvidemos que esto nos recuerda muchísimo al marketing, que se basa en el uso de esquemas simples e ideas cortas que son prácticamente indiscutibles, que no tienen ninguna duda, porque además se los plantean de forma tan simple que tu mente no tiene ni que pensar. Estamos creando, en vez de niños, estamos creando zombies que no piensan y no analizan. Todas estas creencias entran en el subconsciente porque se relacionan con el bienestar, se relacionan con la comodidad y se relacionan con el placer. Es sumamente peligroso. Entonces, cuando nuestros padres vean que sus libros introducen creencias de forma sesgada, no de forma directa, porque si yo quiero enseñar algo a un niño, se lo enseño directamente. Te voy a enseñar a sumar, restar y dividir. Y te enseño a sumar, restar y dividir. No. ¿Ellos qué hacen? Ellos meten toda la coctelera y te dicen, te digo esto de forma cortita y breve para que no pienses. Pero por el embudo te meto todas esas creencias. Es sumamente peligroso. Yo quisiera que mis compañeras comentaran este tema y que dieran más luz a lo que... Sí, digamos, retomando lo último que... ¿Me escuchan? Sí. Retomando lo último que dijiste, Ángel, todos estos contenidos se relacionan y son aceptados acríticamente, primero por la edad de los chicos, no están maduros, y ahí está todo el material. Además están inundados de materiales, montones de libros y bueno, y con la imagen también. Y lo relacionan con el bienestar, la comodidad y el placer. O sea, ellos se han encargado de que sean productos prefabricados. No dejan al imaginario del niño a que se vaya intrincando con sus experiencias, con sus afectos, a que la personalidad se vaya desarrollando naturalmente. Todo se lo quieren dar prefabricado ahí de una vez, ¿verdad? Una de las cosas, acá la tengo apuntada, peligrosísimas de esa educación de género es que da preeminencia absoluta a la identidad sexual sobre la personalidad. Entonces te dicen, claro, es como si les dijeran, para ser vos persona, tenés que decir ya y decidirte rápido y lo más originalmente cuál es tu género. Y ya, entonces los niños más bien están presionados
pucha, seré homosexual, seré esto, ah, sí, claro, quiero ser autocreativo, ah, sí, claro, quiero ser expresivo, quiero ser independiente. Entonces, claro, ya les dijeron cómo serlo, escoja uno de los géneros. O le están diciendo de una vez, si usted siente es una sensación así como de, qué sé yo, puede ser cualquier cosa, puede ser admiración hacia una maestra o hacia una compañera que tiene un cabello muy lindo, yo siendo mujer o lo que sea, entonces ya claro, soy homosexual, soy lesbiana. Me explico. Entonces les están diciendo, les están metiendo que la identidad sexual es lo que los va a definir como personas y no. Si bien es cierto que la identidad sexual modaliza toda nuestra persona de varón o de mujer, no es una cosa que yo valga por eso, no es una cosa que mi valor ni mi dignidad como persona y mi originalidad como persona y lo que pueda aportar al mundo y cómo pueda desarrollar mis dones va a valer por eso. Y les están enseñando eso. Eso es muy peligroso. Y lo otro es que sí, cuando les convienen, eliminan las diferencias entre los sexos, ¿verdad? No, eso no importa, la biología no importa, es como te sientas, es como viste en la serie de Netflix, es como el grupo que viste en el internet, ¿verdad? De niños o de adolescentes travestis, es donde te sientas más cómodo. Otra vez, bienestar, comodidad, placer, ¿verdad? En vez de paciencia, fortaleza, para irme desarrollando poco a poco, integrando mis experiencias. Y una cosa muy importante, integrando en una unidad mi sexo, ¿verdad? Integrando en una unidad mis sentimientos, mi psicología, la atracción que puedo sentir hacia otras personas, normalmente estadísticamente es hacia el sexo opuesto, así es, ¿verdad? Cuando ya hay una maduración. E integrando mi razón y mi voluntad, mi entendimiento, esta capacidad crítica que se va desarrollando, pues hay datos en la neurobiología que dicen que el cerebro muchas veces no se desarrolla por completo, sino hasta a veces hasta los 24 y a veces dependiendo del caso y de las experiencias que tengamos, si no hemos adquirido muchas responsabilidades de adulto, 40 años. O sea, así estamos, porque hay una infantilización de la sociedad en este momento. Entonces, es curioso cómo a veces eliminan las diferencias entre los sexos cuando les conviene y todo es cultural, el sexo es socialmente construido totalmente al 100%, pero como a veces sí recurren como a un modelo de relación entre hombre y mujer, que es este de la subordinación entre hombre y mujer, que existe y coexiste con el modelo del igualitarismo y también coexiste, ha coexistido siempre con el modelo de la corresponsabilidad y la complementariedad entre los sexos. Si nos ponemos a pensar en María y José, ellos se respetaron siempre y se complementaron y una ayuda mutua como hombre y mujer en ese hogar y así muchos otros. Pero a veces recurren, ¿verdad? Para hablar de violencia doméstica, ya termino la idea, no te oigo, recurren a esas etiquetas del patriarcado y de que los hombres siempre nos subordinan y que el único violento es el hombre y entonces hacen una mezcolanza que hay que aprender como a ir dilucidando y desenmarañando. Don Mari, que bueno que interfiera en el desarrollo de la temática que estás abordando. Solo era para, bueno, ya liberar a José María del compromiso, agradecerle la participación esta noche en este streaming. Ha sido un placer, de verdad. Ha sido un placer. Sí, bueno, dejo una última puntualización un poco a raíz de lo que ha dicho Ángel y Mari. Bueno, aparte de estar de acuerdo, por supuesto, sí que es verdad y, vamos, no hace falta centrarse en el colegio, basta con ver la sociedad. Existe una criminalización de lo masculino y de lo heterosexual, es evidente. Y hay un concepto aquí que ellos manejan capciosamente, que es el de tolerancia. Porque ellos constantemente hablan de tolerancia,
pero es curioso porque son el sector de la sociedad más impositivo que existe ahora mismo, es decir, y menos tolerante que hay. Uno ve un discurso maniqueo de buenos y malos, en el que el concepto de masculinidad y de heterosexualidad se pone automáticamente como sospechoso de intolerante, incluso de violento, de agresivo, de ser partícipe en delitos, etcétera, etcétera. Y luego, intento unir un poco lo que ha dicho, ya te digo, Ángel y Mari, luego a niños en una edad de desarrollo muy pronta, donde no tienen los recursos, tanto mentales como emocionales, suficientemente desarrollados para poder enfrentarse a la situación, después de ponerse en esa tesitura ficticia, capciosa de buenos y malos, pues se le hace elegir de qué bando está, si de los buenos o de los malos. Lógicamente no nos podemos sorprender de que cuando a un niño se le suelta en ese ambiente sin los recursos intelectuales necesarios y sin la madurez emocional necesaria, se le plantea una película falsa y engañosa de buenos y malos, donde ser masculino, ser hombre, ser heterosexual es sospechoso de ser delincuente, y donde encima se enfrenta a una figura de autoridad incuestionable para el niño como es el profesor. Ojo a este detalle, es decir, hay la importancia de que el padre ejerza de esa figura alternativa al profesor, porque lógicamente es que el profesor es una figura de autoridad. Estaría bueno que el niño tuviera que poner en tela de juicio todo lo que dice el profesor sobre 2 más 2 igual a 4. El sistema educativo no podría avanzar, pero claro, el niño no tiene madurez para distinguir lo que es ciencia de lo que es ideología. Y ahí se agarra. Entonces, por eso, y uniéndome un poco a lo que dice Ángel, a lo que dice Mari, y cerrando un poco con lo que dije yo al comienzo, de una llamada a que los padres reaccionen y se conviertan en esa figura de autoridad verdadera, que ama a su hijo, que protege a su hijo, que educa a su hijo para que pueda elegir sanamente y con madurez, y que en el fondo le enseña los buenos roles de lo masculino y de lo femenino, que se aprenden en casa. Pues con eso un poco me quería despedir, mandaros un abrazo a todos y a todos los que nos están oyendo y decir que en Abogados Cristianos pues estamos a vuestra disposición, ¿vale? Muchísimas gracias. Antes de que te vayas, no me ha quedado claro el homeschooling. Visto lo visto, como están los colegios, sobre todo las escuelas públicas, de este nivel ya no de adoctrinamiento, sino de corrupción mental de menores, porque esto es una corrupción mental, lo que se está enseñando, mental y emocional, ¿hasta qué punto es lícito sacar a los niños del colegio y establecer, pues, profesores, unirse varios niños, etcétera? Lo que es el homeschooling. ¿Cómo lo ves? Vale. No, bueno, de ese asunto no he tratado hasta ahora. Sí que he hablado de sacar en clases puntuales para materias puntuales. Ahora, si quieres, yo te amplío un poco esa información a una, digamos, objeción general al sistema educativo y lo que se llama como homeschooling, ¿vale? El homeschooling, por lo que no soy un experto en el tema, por lo que yo he estudiado un poco del asunto, por algunos padres que nos han llegado y que nos preguntan sus dudas y demás, en España exactamente no es que sea ilegal, es más bien alegal. Es decir, está en una especie de limbo jurídico en el que no existe una legislación clara que aplicar. Igual que en otros países, como Estados Unidos, esto es una cosa muy normal. En España no existía hasta ahora un movimiento de homeschooling. El que existe actualmente sigue siendo reducido, de tal forma que en muchos casos no existe una legislación en concreto y hay que ir a cada caso en particular. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué aconsejaría yo a un padre que opta por el homeschooling? ¿Vale? Bueno, lo primero, que se ponga en contacto con otros padres que practican el homeschooling, porque al final es importante no emprender según qué batallas de forma individual. Está bien que existan varios padres con la misma inquietud, las mismas iniciativas, para que esto genere la estructura suficiente para que no parezca que existe, y esto es lo importante, que no parezca que existe un abandono escolar. Es decir, ¿qué se tiene que hacer una vez que se ha construido con más padres y que se ha contactado con más padres y que se ha pedido consejo a más padres? Pues lo primero importante es, y esto lo sé, ya te digo, hay que ir caso a caso, lo primero importante es demostrar que ese niño está sociabilizando, que ese niño está siendo educado y que ese niño realmente lo que está optando es por un criterio educativo propio de los padres que no es un abandono escolar.
¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, pues me consta de padres que han matriculado a su hijo en centros a distancia. Creo que en Estados Unidos hay, en Francia hay. Tienen que saber que van a tener que dar una educación a sus hijos o en francés o en inglés. Estos centros hacen un cierto seguimiento, les hacen exámenes puntuales y se puede demostrar que existe con ese niño un cuidado en su educación. También es importante que participe en actividades de socialización, puede ser una actividad deportiva, puede ser participar en algún equipo de fútbol. Esto puede ser raro de oír porque no parece que tenga mucho que ver con el homeschooling, pero demuestra un cuidado de los padres con respecto a la educación de su hijo. Es decir, es importante demostrar que no se está abandonando, ¿vale? Como no es así, como no se está abandonando, no debería ser difícil demostrarlo. Lo que pasa es que hay que tener ciertos cuidados. Entonces, si el niño se puede demostrar que tiene perfectamente cubiertas todas sus necesidades, tanto educativas como afectivas, como alimenticias y económicas, que está recibiendo una cierta vigilancia a distancia de un centro, aunque no sea de este país, francés o americano, que además sociabiliza, que no tiene ningún tipo de problema de interrelación con el resto de niños, etcétera. Si todo eso más o menos lo tienes cubierto, sí que es verdad que cuando de las instituciones se detecta que un niño no está escolarizado, se puede dar parte a los servicios sociales e incluso los servicios sociales en un momento determinado podría darse parte a la Fiscalía de Menores y se podría hacer una investigación. Pero por lo que me cuentan y por los casos que he ido conociendo, y esto hay que decirlo con las debidas prudencias, es decir, yo no puedo decir públicamente como abogado, no escolarice usted a su hijo que no le va a pasar nada. Pero, por lo que me cuentan, se está consiguiendo hacer y hay bastantes niños que sí que están, bastantes, entended el término bastantes, que sí que están consiguiendo pues ser educados en homeschooling y lo hacen de estas formas que estoy diciendo. Es decir, primero no lo hacen de forma sola, es decir, sus padres se coordinan con otros padres, después esos niños tienen un seguimiento, después esos niños pueden demostrar que sociabilizan y aunque incluso haya casos que se abra un expediente en servicios sociales, lo que me consta es que se han ido cerrando esos expedientes y que se ha permitido que esa situación no ilegal a legal continúe y finalmente pues él recibe un certificado de un centro francés o americano y con ese certificado perfectamente válido pues accede a la universidad o donde estime. ¿Vale? Este es un poco el resumen de cómo veo la situación. Todo esto que has contado de la investigación de la Fiscalía de Menores con servicios sociales y tal, ahí no hace falta plantear ninguna demanda judicial ni nada. Simplemente son investigaciones que realizan pues la trabajadora social, que accede al domicilio, ve que es todo correcto. Yo conozco gente así y además alguna está educando sola ella a su hija. Dejó el trabajo para educar a su hija. Tiene ingresos suficientes y no está con otros niños porque no conocen a otros niños. Pero lo que tú has dicho, los han apuntado a actividades deportivas con otras. Sí, perdona. Cuando uno habla en términos no estrictamente jurídicos, sino de consejo genérico, claro, efectivamente, ya puede haberlo hecho sola sin contar con otros padres, algunos pueden no haberles apuntado en ningún deporte o en ninguna actividad, como podría ser música, efectivamente, hay muchas formas de hacerlo muy distintas. Yo intento dar aportes para que se optimice todo, para que todo sea lo más favorable, puesto que estamos hablando de una situación, oye, es tu hijo, hay que tomar precauciones. Efectivamente, hay que pensar que el funcionario, como funcionario, él recibe un caso, hay un ausentismo escolar, él tiene que abrir un expediente, tiene que informar. No suele pasar de ahí. ¿Qué pasa? Mira, efectivamente, vamos a encontrarnos y nos podemos encontrar con algún funcionario muy ideologizado que le dé por empezar a dar vueltas, a molestar y que acabe haciendo un informe y lo mande a Fiscalía de Menores. Claro, puede pasar. Puede pasar que en Fiscalía de Menores haya un fiscal muy ideologizado que empiece. Todo es susceptible de que se pueda complicar, pero no se está complicando a día de hoy la casuística que conocemos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta los funcionarios, toda la sociedad y todo el sistema de que ese niño no es el típico abandono de un niño que está, con debido respeto, en un poblado chabolista, tirado en la calle, que está abocado pues, a la drogadicción. No, estamos hablando de un caso distinto, de un niño perfectamente integrado en la sociedad, que recibe una formación incluso mejor que la del niño medio y que pues tiene simplemente unos padres que tienen una serie de planteamientos y esa serie de planteamientos, que por cierto se puede hacer alusión para su defensa
a los mismos que hacemos en el PIN parental, sería el artículo 27.3 de la Constitución, el derecho de los padres a educar a sus hijos en los valores que ellos libremente elijan. Pues a partir de ahí, y ante ese vacío, bueno, pues no suele pasar nada. Pero yo tengo que ser prudente, bueno, pues cuando hablamos en la alegalidad, y si bien es cierto que no es ilegal, pues siempre te puedes encontrar, hablando en sencillo y en castellano, con gente que sea más o menos tocahuevos. Entonces, al final en las instituciones te los puedes encontrar. Si así es y te les encuentras, ahí se hace muy importante lo que dice conocer a otros padres que te hayan contado situaciones parecidas, porque la experiencia siempre es un grado. Es importante que haya abogados que hayan conocido situaciones parecidas y que sepan manejarlas. Y va a ser importante porque en derecho lo que no pruebas no existe. Y por eso mi intención de que quede claro que hay que intentar tener pruebas de que ese niño no está abandonado. ¿Y cuáles son esas pruebas? Pues, por ejemplo, si el niño está recibiendo esa formación a distancia de un centro, pues eso lo puedes demostrar. Que el niño está recibiendo clases en un conservatorio de música aparte de lo que recibe en el centro, pues eso lo puedes demostrar. Que el niño está practicando natación y tiene un equipo de natación y tiene amigos y tiene una estructura a su alrededor perfectamente estable y normal, tú eso lo vas a poder demostrar. Todo lo que tú puedas demostrar, todo, eso siempre va a ser importante y va a ser bueno para ti. Bueno, José María, sobre la cuestión esta de que no han avanzado mucho la justicia sobre los padres que decidieron hacer homeschooling. Yo te comenté que Padres por la Verdad creó un grupo con más de 700 padres que tenían expedientes de absentismo abierto, o algunos que temían que podía abrírseles expediente. Tener en cuenta que si no se avanzó, o sea, si la justicia no avanzó demasiado sobre estas cuestiones, tiene que ver también con que un gran número de estos padres, que esto lo sé justamente por este grupo, cuando fueron citados por Fiscalía, Fiscalía les hace la propuesta de devolver a los niños al aula, pues muchos padres, es cierto, que han devuelto a los niños a la escuela. Entonces, muy pocos han tenido problemas realmente de que se inicia, digamos, una demanda, creo que se llama, y bueno, muy pocos que han perdido la custodia, no dentro del grupo no he tenido ningún caso que haya perdido la custodia, pero sabemos que hay casos donde se ha perdido la custodia de los niños, pero también agravado por algunas otras cuestiones que habían de fondo, ¿no? En esta cuestión. Y luego está la cuestión de los servicios sociales, que el gobierno les da, digamos, un carácter como de policía o algo por el estilo. Yo no recuerdo muy bien toda esta cuestión porque la toqué mucho en el 2020, luego pasamos a todas las cuestiones de COVID, entonces quedó ahí como en stand-by. Pero sí hay un ascenso, digamos, en la cuestión de poder por parte de los servicios sociales, tal es así que el mismo... la persona que va desde servicios sociales a verificar cuál es la situación del niño en la casa, o sea, tiene la competencia, digamos, como para retirar al niño de la casa, ¿no? Y esto es grave y hemos tenido relatos realmente terribles sobre situaciones que de algunos padres que han tenido que enfrentar con la policía. Entonces, yo en ese sentido soy un poco cuidadosa, sobre todo en algunas comunidades autónomas, como es el caso donde estoy yo, que es Baleares, y donde se ha hecho muy común esto de retirar, digamos, la custodia de los niños y poner a los niños en estas... Espero, Susa, perdona que te moleste, espero que se me haya entendido. Yo no animo porque efectivamente creo que he dicho que puede haber problemas y que se pueden haber expedientes y que esto puede pasar. Claro, es que hay que ir luego a cada caso en concreto, y en cada caso concreto habría un mundo y habría que ver si en esos casos que finalmente había una retirada por parte de Fiscalía solo hubo homeschooling o había asociados otros problemas de diferente tipo. Cada caso será un mundo, entonces es complicado. Sí te puedes encontrar funcionarios públicos y a través de los servicios sociales está habiendo una apertura
de las funciones de la administración de la intromisión en la vida privada de las personas. Esto es evidente. Además son servicios muy ideologizados. Pero en última instancia, la retirada de una patria potestad es una cuestión judicial que en última instancia decide un juez. Si se ha llegado hasta esa instancia, por más allá de que los servicios sociales hayan hecho un informe muy contradictorio, siempre tenemos a un juez imparcial que en principio revisa. Claro, cada caso, insisto, va a ser un mundo y hay que ver si también no haya otro caso además en paralelo de maltratos o cosas por el estilo, que, en fin, no estoy, o sea, yo no conozco ninguno de las familias de las que estás hablando, ¿vale? Lo digo con el debido respeto. Ya te digo que he conocido gente que ha tenido expedientes abiertos y que los ha sobrellevado bien. Se puede complicar. Y la gente tiene que saber que se puede complicar. Es susceptible de que se complique. Cuando tú te manejas en la alegalidad, pues las cosas son susceptibles de que pueda salir mejor o peor. Y por eso toda precaución que tomes nunca es baladí. Y por eso he insistido en que se tomen precauciones de que esos niños tengan el suficiente respaldo demostrable de que no están siendo abandonados. Claro, si hay un delito de abandono, hay un delito de abandono. Si hay un delito de abandono, te van a tirar la patria potestad, efectivamente. Pero probablemente la relación entre el delito de abandono y homeschooling no está nada clara. Es decir, cuando hay un delito de abandono no es por el homeschooling o no es solo por el homeschooling, es que probablemente se estén asociando muchas otras cosas. Hay que ver qué tipo de familia hay detrás, la estructura de esa familia, si hay algún problema de sustancias, si hay algún tipo de maltrato, etcétera. Y como cada caso es un mundo, hay que ser muy prudente cuando se emiten juicios a este respecto, porque uno tiene que cuando la ciencia del derecho, la ciencia jurídica, no es una ciencia exacta, hay que aplicarla a los casos concretos y hay que hacer las particularidades que siempre tiene tanto un juzgador concreto, un juez concreto, como unos servicios sociales concretos de una comunidad concreta, como una familia concreta, como un niño concreto. Entonces, si tú me pides una idea general, yo te la doy y luego cada caso concreto tendría que ser pues estudiado pues precisamente así, concretamente. ¿Vale? Sí, tú estabas levantando la mano. No se te escucha, Ángel. El micrófono, tienes que activarlo. José María, yo quería comentarte, vamos a ir a un caso extremo que se puede dar en el futuro. Imaginemos dos padres que tienen un hijo y resulta que el hijo pues ha absorbido todo este dogma satánico en su cerebro y de repente decide que quiere ponerse hormonas para ser mujer y para impedir que el proceso de masculinización, que en su caso es inevitable, se siga produciendo. Sin embargo, estos padres ven que esto es un peligro. Ya ha habido un problema con el colegio, con el director, con el profesor, inclusive con el grupo de clase, porque este padre ya se han posicionado en contra de todo esto. Imaginemos que a raíz de todo ello, pues hay una mala relación entre el padre y los hijos, el hijo y los padres, evidentemente, porque claro, si en un colegio lo que piensa él, lo que quiere él, lo que le busca placer es su santa voluntad y ella no tiene ninguna obligación de obedecer a los padres, porque esto aparece en los libros de textos, se incita a los adolescentes a la rebeldía contra los padres, a romper todo lo que es el concepto de autoritas. Entonces, imaginemos pues que, no sé, que los hijos deciden, hablan con el colegio y el colegio se pone en contra de los padres. ¿Qué puede pasar aquí? Porque esto es probable que ocurra. Sí, no, es probable que ocurra, ya está ocurriendo probablemente. Sí. Bueno, lo que va a pasar ahí pueden ser cosas muy graves, ¿vale? Y efectivamente esos padres tienen un buen problema, ¿vale? Esto es para empezar, ¿vale? Así quiero que quede clara esa primera frase, porque es la frase esencial. A ver, hay que partir un poco de una idea general, que es que efectivamente toda esa patria potestad, ese derecho que los padres tienen con respecto a los hijos, hay que entender que es un derecho por y para los hijos. Es decir, que tiene una parte que realmente es de deber del padre con respecto al hijo y de derecho del hijo. Lógicamente, existe un mecanismo de retirada de la patria potestad cuando un padre ejerce ese deber de forma pues contraria a los intereses del niño. Esto es lógico. Es decir, imaginémonos que
encontramos una familia, un caso extremo de maltratos, en fin, de abusos. Lógicamente, existe un resorte legal para que la sociedad, pues, a esos padres les prive de ese derecho. Claro, ¿qué ocurre? El problema está en cuando eso se empieza a ideologizar y a politizar. Hay actualmente leyes ya aprobadas de contenido LGTBI autonómico, en la que se dice que efectivamente esa libertad para elegir en edades tremendamente tempranas se puede hacer incluso en contra de la opinión de los padres. A partir de ahí, ¿qué ocurriría en esos casos que me estás comentando? Pues hay un problema grave. Esos padres deberían de buscar un abogado de forma urgente. ¿Por qué? Y vuelvo a lo que he dicho antes. Hay que ir al caso concreto, hay que estar en el caso concreto. Probablemente esto se judicialice, probablemente haya que hacer un montón de periciales a ese niño y luego vamos a estar a expensas de vete a saber qué criterios sigue el juzgador en el futuro, qué criterios siguen las instituciones, porque efectivamente una premisa esencial que sería que cuando existe una anomalía entre el sexo percibido y el sexo biológico, parece que lo lógico, lo menos invasivo, lo prudente es intentar acomodar el sexo psicológico al físico a través de terapias o de buscar qué problema está habiendo aquí, porque, bueno, efectivamente, un problema hay. Solo se le ocurre a una sociedad muy enferma intentar acomodar el sexo biológico al psicológico a través de una operación de extirpación tremenda, sin retroceso, a través de un proceso de hormonación, a través de un proceso terrorífico. Sin embargo, contrariamente a lo que debería de ser en el momento actual, no impera la prudencia ni la lógica en la sociedad actual, sino que impera la ideología. De tal forma que la solución que se sigue no tiene por qué ser necesariamente la más prudente o lógica, sino aquello que ideológicamente desde el poder establecido se impone. ¿Y qué es lo que se impone? Lo que se impone es que el sexo es algo que se puede decidir voluntariamente. Y en esa decisión voluntaria no se admiten intromisiones. Y volvemos a la idea que he comentado al principio de que según qué intromisiones, claro, porque intromisiones del Estado y de los poderes hay diariamente. Efectivamente, lo que no se admiten es las intromisiones que van en contra de la opinión que se está mayoritariamente imponiendo. Y a partir de ahí esos padres van a la contra de toda esa ideología, a la contra de una serie de poderes establecidos, a la contra de una serie de leyes autonómicas LGTBI que dicen que los poderes pueden intervenir para asegurar la libre autonomía de ese niño, que no deja de ser un niño sin la suficiente capacidad madurativa para tomar según qué decisiones de las que va a depender toda su vida futura, y esos padres, en el caso que planteas, efectivamente podrían tener un problema, y lo más triste y lo más lamentable es que el que va a tener un problema muy grande va a ser el niño. Va a ser el niño. Porque se va a encontrar primero entre dos juegos, luego se va a encontrar instrumentalizado con una serie de poderes que le van a usar como arma arrojadiza política. Se va probablemente a demonizar a esos padres. Probablemente el asunto acabe incluso teniendo una cierta repercusión mediática para intentar que haya intromisión de los medios en este asunto y en el fondo todo esto va en contra de lo que debería de ser el principio fundamental de todo este procedimiento, que sería buscar lo mejor para el menor, lo mejor para él. No lo que ideológicamente se preceptúa que tiene que ser lo mejor. Entonces, sí, volviendo a la primera idea, esos padres podrían tener un serio problema. Y más vale que estén primero unidos entre ellos dos, es decir, que mantengan una postura unificada y unívoca, y que la mantengan de forma firme y coherente, y que efectivamente no tengan luego otros problemas que puedan ser usados en su contra para intentar deslegitimarles como padres. A partir de ahí, cada caso va a ser un mundo, la asistencia letrada la preceptúa absolutamente imprescindible, y por supuesto habrá que intentar buscar periciales, habrá que intentar demostrar que lo mejor para el menor, si yo tuviera que plantearlo políticamente, es dar el suficiente tiempo de maduración, tanto emocional como sexual, para que pueda sentar realmente una serie de decisiones que no tienen marcha atrás, y etcétera, etcétera. Y luego ya pues habría un procedimiento que probablemente sería largo y duro a todos los niveles, sobre todo emocional para esos padres. Disculpa que te interrumpa, pero desde hace años, por lo menos 5 años,
por lo menos en la Comunidad Valenciana, ningún psicólogo al criterio del niño cuando el niño decide cambiar. Se ha cortado en un momento. No te oigo. O sea que la ley, desde hace 5 o 6 años, al menos en la Comunidad Valenciana, ningún padre, profesor, educador, médico, psicólogo, debe de explicar si el niño decide cambiar de sexo, no debe de oponerse a ese deseo. Bajo multa. Multa no recuerdo ahora la cantidad de dinero que habría que pagar, pero yo no he tenido el caso de transexual, de gays y lesbianas sí, niños, o sea, bueno, jovencitos de 14 años, 14, 15, 16 años, menores, pero de transexuales no. Entonces, claro, el problema es ese, o sea, si el padre tiene un problema, pues lo lógico es que consulte con un profesional, sea médico, psicólogo, psiquiatra, ¿vale? Por el niño, ¿no? Incluso el maestro que le diga cómo lo ve, que le dé un informe de... Pero claro, esto lo impide la ley. Entonces, tú puedes hablar con el niño y por el simple hecho de hablar, el niño puede decir, pues lo que tú has dicho, ¿no? Es que me están llevando a este profesional, a este otro... Entonces, claro, tenemos las manos atadas en ese sentido. Como profesional individual, otra cosa es en el colegio el profesor que imparte la charla. Eso es otra cosa, que a no ser que le grabe algún niño y luego lo denuncien, ya es distinto, ¿no? Porque ya hay más niños, ¿no? No sé, pero lo tenemos muy complicado desde el momento que aceptamos este sistema disruptivo, irracional y, como ha dicho Ángel antes, satánico, porque va en contra de cualquier sentido común, humano. O sea, antiguamente pues estaba en el APA la disforia de género. Solo habían 2 géneros que son 2 sexos, hombre y mujer. Y bueno, había disforia de género, que es lo mismo que le pasa a una niña que se encuentra gorda y resulta que está muy delgada, ¿vale? Ella se siente que está gorda, pero es delgada. Con la disforia de género ocurría lo mismo. Yo tengo cuerpo de hombre, pero me siento mujer. Bueno, entonces lo que se hacía, tanto el psiquiatra como el psicólogo, pues es hablar con esa persona, empezar a bajar el nivel de conflictividad emocional, de que no se sienta esa persona tan mal por esas sensaciones que tiene, que pueden ser pasajeras. ¿Por qué? Porque el niño está creciendo. Mientras hay un crecimiento, todo es pasajero. O sea, hoy puedo sentirme así, pero mañana, pasado, dentro de un año, me puedo sentir de otra manera. De hecho, yo vi una página web de un transexual que se había cambiado de sexo, era en Francia, hizo una página web porque luego se arrepintió de esto y estaba desesperado, al borde del suicidio. Entonces hizo una asociación y una página web que ya la han borrado de internet, los que controlan el tema, y precisamente para avisar a los jóvenes, a los niños, a los menores, de que no accedan a cambiar de sexo deprisa y corriendo, porque luego se pueden arrepentir y al final, ¿qué pasa? Que no son ni una cosa ni la otra. Se sienten tan mal que su única salida es el suicidio. Es que es así de grave el tema. Es así. Y claro, la sociedad, ¿qué está haciendo? Aparte de castigar a todos los profesionales o padres que están en contra de esto, pues al mismo tiempo que los castiga, lo que está haciendo es fomentando a los transexuales, a las gays, a las lesbianas. Ya vemos presentadores de televisión ganando un pastizal, porque son gays, porque son lesbianas o porque son transexuales, ¿no? Entonces, claro, la verdad es que estamos, como no nos unamos y desobedezcamos completamente todo lo que se nos dice, lo tenemos muy mal como sociedad, porque acabaremos siendo borregos que nos llevan al matadero, porque el fin de todo esto es eliminar a gran parte de la población mundial. No nos engañemos, ¿por qué quieren lesbianas, gays
y tal, porque no quieren que nazcan niños, por eso van en contra de la familia, en contra del hombre. ¿Cuál es el inseminador? El hombre. Si cortamos al hombre, pues ya la mujer no puede tener hijos sin un hombre, ¿no? Entonces, y aparte de eso, para más salsa aberrante, pues es todo el fomento de la sexualidad, no del amor, no de la compañía, no de los valores humanos, porque esta asignatura de educación en valores cívicos, o sea, ¿pero qué valores me estás metiendo ahí? Si son los antivalores, es la antihumanidad, o sea, todo lo que es, ahora ya no me sale la palabra, el transhumanismo es la deshumanización de la persona, no es transportar al ser humano a otro estadio superior, no, es deshumanizarlo. No sé, lo tenemos muy difícil, José María, y yo pues agradezco todo vuestro trabajo porque es necesario. Me tenéis que permitir un segundín porque es que ya es un poco tarde. Estoy de acuerdo con lo que dice Ángeles. De ahí lo que yo he dicho a Ángel, creo que se llama, de que esos padres tienen un problema. Y de hecho estaba pensando principalmente además en la comunidad autónoma, precisamente de Valencia y de Madrid también, por cierto. Tengo que marcharme. Es un poco tarde y tengo una serie de compromisos. Lo siento mucho, de verdad, pero tengo que hacerlo. Si hay alguna pregunta muy rápida, que veo que Ángel levanta la mano, la puedo contestar rápido, pero tiene que ser rápido. Por favor, si en 5 minutos me tengo que ir. Si quiere, Ángel. Ángel, tienes el micro para... que tenemos aquí nuestra compañera Silvia Ramírez de Las Palmas de Gran Canaria, que también se acaba de sumar hace un rato, que también es compañera nuestra. No sé si quiere hacer alguna aportación. Silvia, por favor, enciende tu cámara y si quieres hacer alguna aportación, solo lo estamos diciendo. Ángel, te decía que no quiero participar, gracias. Vale, perfecto, muy bien. Perfecto. Mari, ¿alguna aportación sobre lo que estamos hablando? Y cuéntanos un poquito cuál es la situación actualmente en Costa Rica. Sí. Perdón, Ángel. José María acaba de decir que tiene compromisos y que necesita retirarse, así que bueno, le vamos a agradecer a José María realmente la participación. Vale, gracias. Muchas gracias. Un saludo y un abrazo a todos y muchas gracias por vuestra atención y espero no ha sido muy aburrido, ¿vale? No, nada. Gracias, José María. Perfecto, gracias. Ahora sí, bueno, no sé, Mari que estaba hablando. Mari, porque yo sabía que José María No, pero ya había terminado. Ahora sí tendría como otra inquietud, porque no sé si, siguiendo el comentario de Ángeles, sería muy ingenuo de pensar que hay vías, pero bueno, se nos fue José María. Y es que en Costa Rica, por lo menos, pasito a pasito, ¿no? O sea, ir a las asambleas de los colegios de psicólogos, porque resulta que uno puede aprovechar puertitas, siento yo, no sé, tendría que preguntarle a José María, puertitas que se abren. Se sometió la redacción del perfil del psicólogo clínico a que aportáramos todos los psicólogos, ¿verdad? Cómo redactar ese perfil. Y pues es ir a la asamblea, porque mandaban las sugerencias y no las ponían. Entonces es ir y participar. Y entonces se logró en ese nivel, pues pequeñito pero importante, se logró decir que el psicólogo clínico tiene que basarse en la evidencia científica, no en el consenso político. Bueno, esa fue en la evidencia científica. Y entonces yo creo que si está en tu perfil de psicólogo clínico que tenés que basarte en evidencia científica, pues tenés mucho que ganar, ¿no? O sea, por ejemplo, Ángeles mencionaba homosexualidad, casos de homosexualidad que llegan a los consultorios. Y entonces, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, no hay teoría de que la homosexualidad sea causada genéticamente,
que sea válida, que sea, ¿verdad? Todas se han venido abajo. No hay ningún estudio de que la homosexualidad es genética y por lo tanto, si es genética, tiene que ser un género más aceptado que sea válida. Por ejemplo, entonces si ya nos ponemos a pensar, ok, si no es la genética, entonces, ¿qué es? Bueno, es una cuestión multifactorial. Bueno, son rasgos innatos de temperamento, ok. Son influencias familiares, son estilos de vida y comportamientos libremente escogidos, etcétera, etcétera. Entonces, ya como psicólogo clínico puedes ir viendo todo esto en un diagnóstico y decir, claro, aquí hay fallas en las influencias familiares, en los vínculos con el papá y la mamá. Claro, yo esto es lo que puedo decir. Y entonces, por ahí, yo creo, no sé, qué es lo que pasó con la clínica esta de Tavistock, estoy pronunciando bien, que se cerró, que es donde daban transformaciones transgénero y habían psicólogos ahí y la acaban de cerrar porque hubo un informe de una pediatra, un informe independiente, de que no se estaban descartando otras posibilidades en esa disforia de género, no se estaban destacando otras cuestiones. Entonces uno como psicólogo podría ir descartando. Y como sabemos que la homosexualidad, basados en la evidencia, no es una cuestión determinista genética, entonces por ahí. Entonces a mí me gustaría en algún momento preguntarle a José María, por ahí nos podemos ir, o sea, eh, siendo muy objetivos, muy neutrales, ¿no? ¿Verdad? Este chico tiene problemas en esto y fallas en esto y en su sistema familiar y esto y el otro, y hablas con los papás y ves toda la historia y etcétera, etcétera. Y ahí vas, ¿no? Sí, siento, no sé si seré ingenua en ese sentido, pero es una puertita, una ventanita que yo siento que se abre. Y como lamentablemente desde el consultorio clínico no podemos solos, es como lo que decía José María, los papás se tienen que unir con otros papás en homeschooling, los psicólogos tenemos que hacer esto, unirnos con otros psicólogos, ir al colegio de psicólogos, porque esto ya se politizó. Entonces, hay oportunidades que se abren por ahí, siento yo. Ah, bueno, y en esto último se cerró el Instituto de Tavistock y lo tuvieron que cerrar, a ver, ¿no? Porque la evidencia pesó y cayó por su propio peso que había mala praxis ahí, que no se estaban descartando otras causas de este querer ser transgénero. Yo te puedo decir que no debemos ser muy no debemos de ser muy optimistas a la hora de muy optimistas de decir en el deben simplemente ellos quieren cubrir la información que les puede hacer daño. Ellos quieren implementar toda esta A ver ahora. ¿Se me escucha? Bueno, lo que está pasando aquí es lo siguiente. Ellos tienen una jugada, ellos quieren activarle a la Agenda 2030. Lo quieren hacer un ritmo determinado. Entonces, cuando ellos sienten que esto vaya demasiado rápido, y que ya la oposición empieza a ser mayor de la que ellos están esperando durante ese camino, automáticamente, ¿qué es lo que pasa? Ellos cogen y deciden, por ejemplo, cerrar el Instituto Tavistock. Pero no lo cierran porque resulta que ellos a cabo de rumbo se han dado cuenta de que están haciendo las cosas mal, sino porque la estrategia la tienen que variar para conseguir su objetivo. Es lo que a mí me huele decir. Le cambian el nombre, como a la Sociedad Eugenista de 1800 y pico, que le cambiaron el nombre. Ahora no recuerdo cómo se llama, pero siguen con sus planteamientos, ¿no? Yo lo que quería decir es que hay dos personas en el grupo, Freedom Convoy y AIO, que querían hablar desde hace bastante rato. Lo digo por si Susa o tú les dais la palabra.
Perdón, tuve que retirarme un momento, pero estaba con el micro escuchando. Bueno, ahora me conecto. En un minuto. Ángel, habían dos personas con las manos levantadas. Sería interesante poder darles participación. Uno era Freedom eh, y el otro era AIO, que bueno, que luego la bajo. Hola, no sé si se me Ahí oye. estás, Freedom. Sí, sí, te escuchamos. Hola. Lo que pasa es que no sé por qué. Bueno, yo soy de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, perdona por mi acento, espero que se oiga y se entienda bien. ¿Se me oye? Sí, sí, te escuchamos Sí. y te entiendo. Vale, Perfecto. pues a ver, tenía varias preguntas. Primero, sé que se empezó a decir de que genéticamente no hay pruebas. Y yo sí quería aportar varias, bueno, creo que información importante. Y claro, yo tengo muchas inquietudes. Entonces, primero, mi primer hijo, y voy a ser muy rápido y breve, lo perdí con 8 meses, ¿vale? En la barriga. Y como tenía como algo genético, una mutación, pues podía haber nacido pero con bastantes gravedades y complicaciones a lo largo de su vida y muchas operaciones. Pero bueno, yo me llamo Jessie, por cierto. Mi hijo, su fenotipo quiere decir de que lo que se veía por fuera tenía útero y tenía vagina, pero genéticamente cuando le hicieron la prueba era hombre. Entonces, sé que existe acaso de que puede que llegue a ser personas que se han nacido y por fuera parece que son mujeres o hombres y se siente diferente porque las hormonas que les están empezando a desarrollarse, pues no corresponde con lo que tiene su cuerpo. Y eso lo he visto porque lo he vivido. Entonces, eso por un lado. Decir de que no, de que se ha descartado genéticamente, creo que eso no es verdad. Creo que nos falta mucha información. También soy bioquímica, quería deciroslo. Otra cosa que me preocupa, sí que me preocupa todas las cosas que se están enseñando en los colegios aquí en España, que vivo en España. Me preocupa la forma en cómo lo están enseñando y de que un niño tiene que elegir tan temprano. No me parece nada bien, nada bien. También me quería decir de que yo antes sí que estaba casada con un hombre durante 13 años y ahora estoy con una mujer, pero estoy completamente en contra de que un niño tiene que empezar a odiar a los hombres. Yo tengo un niño y me preocupa mucho de que por el hecho de que sea un niño, ya puede ser maltratador. Entonces, claro, todas las enseñanzas y cosas que están enseñando me preocupan muchísimo. Y creo que el grupo LGTB no está exactamente siendo representado. Yo no estoy en ningún tipo de grupo, pero somos muchas personas y yo tengo las ideas bastante claras y me preocupa lo que se está enseñando. Y yo sí que estoy con una mujer, pero me preocupa el hecho de que se coge asco o odio hacia un hombre, porque es que eso no tiene sentido ninguno. Sí, me gustaría quitar a mis hijos del colegio porque hay muchas cosas que están enseñando que no está bien. No solo la vacunación, ni el tocarse y cosas así, sino el geoingeniería. Lo están enseñando en los libros como si fuese algo normal. Y de hecho, en los libros de la ciencia están sacando fotos de nubes, tienen que clasificar nubes y se ve dos nubes, lo que se hace en los aviones, y lo tienen que clasificar como si fuese algo natural. Y eso me preocupa muchísimo y no hemos tocado ese tema. Y hay otra cosa, ya os dejo. No hemos tocado como padres el hecho de que los niños están en los colegios con las ventanas abiertas en una ola de frío.
y no la hemos tocado. Y yo no sé qué hacer y cómo hacerlo porque es que lo veo tan inhumano. Este año creo que va a ser aún peor de lo que ha sido el año pasado por la excusa de que no hay gasoil, que no hay energía. Me preocupa muchísimo y no sé qué hacer. Y gracias, un placer. Un placer. Bueno, Freedom, es el nombre con el que aparece, pero no sé cuál es tu Jessie. nombre. No lo Jessie. escuché. Sí, ¿Cómo? me llamo Jessie. Jessica. Jackson. Jessie. Jessica. Sí, Jessica. Jessie. Jessica. Sí, Encantada, Jessica. encantada. Bueno, todas las inquietudes, bueno, que comentaste, el tema, bueno, lo último, lo del frío en las aulas y toda esta cuestión, la verdad es que nos cogió por sorpresa entre 2020, 2021 ya teníamos algunas herramientas, pero claro, toda esta imposición ideológica, la fuerza de la violencia estatal y todo esto hizo que muchos padres pues no lucharan como tendríamos que haberlo hecho, ¿no? Nosotros hacíamos propuestas, dábamos información, hay un reglamento al que se puede apelar, que es el mismo que aplica en el caso de este momento para los comerciantes por la cuestión de la temperatura en los comercios. Es el mismo caso que hemos padecido con la cuestión de las escuelas. Hay salida, pero la cuestión es que no nos estamos, o sea, nosotros volcamos toda esa información dentro del canal de Padres por la Verdad, pero es cierto que la gente selecciona a lo mejor el contenido bueno, que más le interesa, ¿no? Y a lo mejor nos posicionamos en una única situación problemática y dejamos de lado a algunas cuestiones. Yo creo que lo del frío es importante, tenemos que retomarlo nuevamente. ¿Por qué? Porque tenemos leyes, tenemos normativas, a las que justamente los decretos del señor Sánchez hace mención y sin embargo no los estamos utilizando correctamente. O sea, no hay lo que decía José Miguel, o sea, necesitamos tres decididos a avanzar y hacer valer nuestros derechos. Entonces, bueno, esta es la cuestión que nos va a tocar trabajar directamente ahora una vez que se inicie, digamos, la cuestión escolar. Porque es cierto, o sea, se prevé con esta nueva ley energética y se prevé bueno, que tengamos cortes de luz y evidentemente con el corte de luz ya tenemos corte de agua, no vamos a tener poder calefaccionar nuestras casas y las escuelas a ni hablar, ¿no? Porque estamos hablando de 19 grados solamente para los niños, no se habla de ventanas y puertas abiertas, pero 19 grados en invierno, pues es prácticamente la nada. Pero claro, es que el año pasado no estaban a 19 grados. Mi hija me llamaba y es que mamá, estoy pasando frío, estoy al lado de la ventana y lo estoy pasando muy mal y digo, vente a casa, es que no se puede hacer otra cosa. Es que sí, no quedaba más remedio. Yo tuve que sacar a mi hija del colegio al que iba y llevármela a un colegio privado con todo el costo que esto implica, que uno no está, nuestra economía, no todas las economías están preparadas para hacer esto. Y la mía, pues, no es de las mejores, pero tenía que ver por la salud de mi hija. Y entonces muchos padres hemos avanzado en esto porque cuando uno presentaba alguna reclamo, digamos, a la institución educativa inmediatamente nos decía, a ver, no podemos hacer nada porque un decreto y toda esta cuestión directamente no querían actuar. Entonces, bueno, por esta cuestión y por la cuestión de mascarillas en el caso de mi hija, que era exenta y que el colegio se negaba a aceptarlo, tenía una exención médica, bueno, finalmente tuve que sacarla, llevarla a un privado donde, gracias a Dios, se aceptó todo, ¿no? Pero claro, no, como decía, no todos estamos preparados para hacer este paso. Entonces, lo que toca en este momento es pues organizarnos para enfrentar la cuestión de la ideología de género en las aulas, la cuestión del frío,
la cuestión, a ver, me estoy olvidando de alguna cosa ya. Bueno, todo lo que se nos va a presentar este próximo año escolar, que ya no es tanto el COVID, porque el COVID pues ya prácticamente está terminado, ya hay muchas naciones que están levantando todas las restricciones por esta cuestión. España va a seguir el mismo recorrido, y todos los países de la Unión Europea. Entonces, ahora pues tenemos la opción del biomático y todo lo que va a contraer, ¿no? Esta cuestión, que ya lo estamos padeciendo con la cuestión bueno, de la refrigeración de los comercios y todas estas cuestiones, que luego será la calefacción y las tablas. Y bueno, eso nada más decir que bueno, que vamos a trabajar sobre esa temática, pero bueno, este es un primer paso que damos con psicólogos para comenzar a hablar ya de las cuestiones que realmente nos movilizan a todos como padres. Muchas gracias, Jessica. Y sí, Ángel. Perdón, Ángel, un segundo. Estaba también yo pidiendo hablar. Te dejo hablar a ti, Ángel, y después le damos... le permitimos a Ayo pues que también comente. Perfecto. Bueno, Jessica, yo quisiera comentarte una cosa que es bastante interesante. Pienso que la situación está llegando a un punto en el cual a los padres solamente nos va a quedar una vía, que va a ser la rebeldía y la desobediencia al Estado. Aunque suene dramático y suene muy fuerte, los padres van a tener que empezar a crearse su propio sistema de organización y, como sabemos, pasar prácticamente de lo que nos diga Pedro Sánchez, ministro de Educación, o la directora, o el mismo profesor. Ya no nos va a quedar otra. Pero para que eso sea posible, es muy importante tener dos frentes de ataque, que es el objetivo de esta reunión. En primer lugar, son los padres. Los padres deben ser opositores al centro escolar y plantear en el centro escolar la mayor cantidad de resistencia y de problemas posibles. Eso por una parte. Y por otra parte está el tema de los profesores, que es otro asunto. Los profesores deben actuar en estos centros escolares como caballitos de Troya. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo soy profesor y voy a impartir esta asignatura satánica en el colegio, yo esta asignatura satánica no la voy a enseñar. Yo esta asignatura satánica lo voy a enseñar al revés. ¿Por qué? Porque ir en contra del profesor, o ir en contra del director, o ir en contra de la asociación de padres, o ir en contra de la Consejería de Educación, va a ser un proceso lentísimo. Puede tardar años, y en ese interín que nos ha planteado el abogado, que no sé si lo has escuchado, nos van a surgir muchísimos problemas, porque los padres van a estar indefensos, y los niños más todavía. Sin embargo, si minamos ese sistema educativo y adoctrinante perverso desde el mismo colegio, ya sean los padres o sean los profesores que se declaren rebeldes sin decir que son rebeldes, vamos a empezar a destruir toda esa ideología, no solamente de género, ideología de consumismo, ideología de cambio climático, porque el libro está lleno de auténticas aberraciones. Es decir, ¿cuál es el modelo del niño consumista en el futuro? El modelo del niño consumista en el futuro va a ser el modelo del niño que se va a someter al Estado, porque el Estado va a decir lo que puede hacer y lo que no, como si fuera un niño de 3 años, por una parte. Luego, por otra parte, va a resultar que ese niño va a tener que ser pobre, porque no va a poder tener un chalet, no va a poder tener piscina y no se va a poder ir a comer en un restaurante, porque claro, eso va a suponer la huella climática o la huella del CO2. Entonces vamos a ir a un modelo absolutamente absurdo. Yo creo que aquí la única solución es tratar con asociaciones de padres y de profesores para que actúen como kamikazes de ese sistema y lo echen abajo. Yo creo que Mari quería comentar algo. Sí, muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Jess, por compartir. Es una experiencia muy vulnerable, ¿verdad? Haber pasado todo eso. Quería decirte que la teoría
las teorías biológicas de la homosexualidad, ninguna tiene peso. Acabo de buscar acá National Geographic, que me parece que puede ser bastante progresista. La homosexualidad no está dictada por los genes. No sé si bueno, no lo van a ver, pero lo pueden buscar en Google. Y así un montón de publicaciones que no es por el número de publicaciones que lo digan, es por lo que esté demostrado. Lo que yo quería decir con teoría genética es que hay un gene que le decían gay, que hicieron estudios en gemelos. Y hay un gene que le decían gay. No se demostró que esos genes determinaran la orientación sexual, no se pudo demostrar para nada. Dentro de las teorías biológicas también está la diferencia en el tamaño del sistema nervioso central, no hubo demostración científica alguna. Esta que no sé si nos referiríamos a la misma teoría genética de la homosexualidad, que hay un gene que le decían que eran gay. Vos estás diciendo que no hay una correspondencia en el caso de tu hijo entre los cromosomas que tenía en cada célula y los caracteres secundarios que desarrolló. Pero creo que no estamos hablando de lo mismo porque realmente la teoría genética de la homosexualidad lo que decía era que había un gene que era gay. Creo que el caso de tu hijo tuvo que haber sido un caso de los muy pocos que hay. Me declaro ignorante en cuanto a cómo se le llama porque en este momento no lo tengo en la cabeza. No sé si es hermafroditismo, como se le decía, no es otro tipo. Bueno, me gustaría que me dejaras dicho, porque igual ya me tengo que ir después de esto, que me dejaras dicho con los compañeros y me comprometo a investigarlo. Luego hay otro tipo de teorías biológicas que es que que hay más hormonas femeninas en hombres con actividad homosexual y masculinas en mujeres con actividad homosexual, supuestamente tampoco se llegó a comprobar. Y la otra que durante el embarazo, si no me equivoco, hay como la madre como que le irradia y le envía más hormonas de testosterona, por ejemplo, al feto de lo que debería. Vamos a ver, ya te busco por aquí. Y tampoco se llegó a comprobar que esto incidiera en la orientación sexual, si acaso en la intensidad del deseo sexual hacia el sexo opuesto. Es lo que tenía para decir, pero claro que si se trata de que somos científicos y nos vamos a basar en la evidencia, va a valer la pena estudiar ese tipo de casos como el que mencionaste para ver si cae en alguno de estos 4 tipos de teorías biológicas de la homosexualidad. Y te agradecería que lo dejaras dicho o qué tipo de anormalidad le diagnosticaron a tu hijo o a tu hija. Y bueno, ya, ahorita me voy después de que Jessie me responda. A ver, tendría que buscar el informe oficial, pero sé que no se llamaba así. Era una mutación en el gen del sexo y ese gen determina si tienes, claro, los sexos femeninos o masculinos, ¿no? Y ese gen también era responsable de todos los huesos radiales. No sé, era muy interesante porque al niño tenía todos esos huesos, sus muñecas, los tobillos, deformados, porque eso también estaba vinculado a ese gen. Por desgracia, no lo sé. Sé que es muy raro porque nos ofrecieron hacer un estudio porque era tan raro de que no lo habían visto jamás aquí en España. Entonces hicieron una autopsia del niño. Bueno, niña, es que no sé. Lo siento como si fuese niño, pero vamos, era niña. Y desde ese momento hay algo que no entendemos y ya no va solo de genes, porque hablamos de emociones y sentimientos y eso viene de fuera, por mucha programación y codificación que nos quieren inculcar o creencias que nos quieren hacer. Y eso lo tengo clarísimo desde hace mucho tiempo, pero en cuanto lo sepa, lo publico en el grupo, me pongo en contacto con Susa o quien sea. Muchas gracias y gracias por tu interés. Un placer. Igualmente, gracias. Y sí, Susan, estamos en contacto para eso. Yo me tengo que ir lamentablemente. Muchísimas gracias por la invitación y estamos conversando.
Muchísimas gracias. María. Bueno. Susa, hay aquí una pregunta de JM, según dice JM, lanza varias preguntas, vamos a responderle. La primera pregunta, ¿dónde está esto aquí? Dice, he escuchado un motivo de jóvenes para hablar de fibromialgia. Quisiera saber qué se refiere con disforia de género, ¿es una enfermedad psicosomática? No, no es una enfermedad psicosomática, es una enfermedad mental, es como una especie de delirio que altera lo que es tu verdadera identidad sexual. Todos tenemos una verdadera identidad sexual que se forma durante el periodo de tu vida hasta que llega a tu punto en el que eres adulto y eres consciente, sabes si eres mujer o si eres hombre, ¿no? Lo que pasa es que todas estas creencias generan problemas que son parecidos a la psicosis, en el sentido de que te crean el delirio, un delirio basado en el ego, un delirio basado en el placer, un delirio basado en lo que es la no conexión contigo mismo y que al final genera un problema. Y en ese sentido sí se puede considerar que es una disforia sexual. Sí es una disforia sexual. En ese sentido yo sí pienso que es una disforia sexual lo que están incitando los centros educativos. Dice, supuestamente, ¿cuántos géneros reconocidos existen? Existen 2 géneros, nada más, hombre y mujer. Otra cosa es lo que diga la ONU, lo que diga la UNICEF, lo que digan ciertos organismos internacionales, que se inventarán géneros que son inexistentes. Pero biológicamente hablando, la especie humana solamente puede ser hombre o mujer, no puede ser. Otra cosa es lo que tú hagas con tu orientación sexual, ¿no? Mentalmente y a través de factores sociales, factores familiares, bastante, eso es otro asunto. Pero realmente sexos son hombre o mujer, nada más, no hay más. No hay transexuales, ni que sexuales, ni heterosexuales. Puede existir la bisexualidad, puede ser que exista, porque incluso hay sociedades primitivas que practican la homosexualidad. Eso también se ha documentado, que también es cierto, eso sí existe, pero realmente sexo somos hombre o mujer, no somos más. Y al final podemos decir que, bueno, lo que tenemos que hacer como padres y como docentes es ir en contra de esta barbaridad que estamos viviendo. Hay que oponerse con todas nuestras fuerzas. Por eso le pido a los padres que se junten, que se conviertan en caballitos de Troya en los colegios y que creen problemas en los colegios día tras día hasta que todo esto se venga abajo, y que los mismos profesores que saben lo que están haciendo y tienen un remordimiento de conciencia ya no lo hagan, ya no sigan el juego del colegio y abogen por su derecho a la desobediencia a lo que ese director y ese centro educativo le está imponiendo. Yo no sé qué piensa Ángeles o qué piensa Susana que estoy diciendo. Yo pienso lo mismo que tú y al mismo tiempo añadiría que los profesores, en lugar de enseñar el índice que está allí formateado, pues que hablen de lo que es un hombre y qué es una mujer. ¿Qué es un hombre? Hay muchos libros sobre esto. ¿Qué es un hombre y qué es una mujer? Que hablen del cerebro femenino, del cerebro masculino, porque son diferentes. Y esto no es... esto es biología pura y dura, no es ideología, es biología. Entonces, si vamos a ir en contra de la biología, que nos lo digan. Vale, vamos en contra de la biología, de lo natural, de la naturaleza. Porque son muy ecologistas de salón para unas cosas que ni siquiera limpian los montes, por eso hay tantos incendios, porque ni la maleza la quitan, ni las algas muertas de las orillas. En Baleares, por ejemplo, estaba prohibido quitar las algas. Entonces son muy ecologistas y muy naturalistas, pero se pasan la biología por el forro. O sea, cuando una persona fallece y pasa mucho tiempo, se puede buscar los huesos de esa persona y saber si es hombre o mujer por los cromosomas XX o XY, nada más. Ahí no se va a poder saber si es transexual, homosexual, y yo qué sé, todas esto de género que se han inventado. O sea, es todo un invento. Y los inventos que son maquiavélicos, no tenemos que hacerles ningún caso.
como hemos hecho con las vacunas, con las mascarillas, por lo menos algunas personas valientes que siguen su criterio fundamentado en la ciencia y en el sentido común. Entonces, no hay que hacerles ningún caso. Entonces, los profesores que están en los colegios, pues tendrían que decir realmente qué es ser un hombre, qué es ser una mujer. Que luego, aparte, yo quiera acostarme con mujeres, con hombres o con lo que me dé la gana, es otro tema mío personal que, entre otras cosas, no tengo por qué divulgarlo, porque esa es otra de los mitos. Antiguamente los homosexuales estaban perseguidos. Mentira. Yo he vivido en el franquismo y en las fiestas de pueblo de Valencia venía el Titi, que además él mismo a sí mismo se decía, soy maricón. Y hacía gestos y bueno, y sus chistes con una gracia increíble. Y nadie lo perseguía, al revés, los ayuntamientos ponían las sillas para que este hombre actuara. Estamos hablando de hace un montón de años. Es cierto que sí se ridiculizaba al que es maricón. Ay, no seas maricón, no sé qué, pero entre ellos los gays también se llaman mariconazo, tal. Entonces ellos sí, está permitido. Lo mismo que a un negro, si un negro le dice a otro negrazo, está permitido, pero si se lo dices tú que es blanco, pues ya es homofóbico o es esto. Entonces, yo creo que tenemos que ir al sentido común. O sea, ¿qué es un hombre? Porque lo que vemos son hombres y mujeres. Que yo me vista de hombre, de mujer, que me corte el pene, que me ponga hormonas, que pues es como el que se hace una liposucción, no se hace cirugía estética y se quita la nariz y se la pone y tal. Sí, artificialmente o a base de cirugías, pues podemos convertirnos en otra persona. Pero a lo mejor esta otra persona, no todas son Bibi Andersen, no todos los hombres que cambian de sexo son Bibi Andersen. O sea, es un caso especial, porque muchos han cambiado de sexo y no se sienten a gusto con el cuerpo que les ha dejado la cirugía, ¿no? Entonces, como decía Ángel, antiguamente se cambiaba la psique. Hoy en día cambiar la psique está penalizado. No podemos cambiar la psique, ni un psicólogo, ni un maestro, ni un profesor, no podemos ir en contra de... Ahora sí se pueden amputar el pene. Ahí no pasa nada. Se amputan el pene y ya está. Y luego cuando crecen, se hacen mayores y tienen 30 años, se suicidan porque han vivido horrores. Y claro, lo que nos ponen en la televisión es a Bibi Andersen, pero es que no todas aparecen así, ¿no? La cirugía, por supuesto que hace milagros, pero si eres hombre vas a seguir siendo hombre, aunque tengas un cuerpo de mujer, aunque te vistas de mujer, sigues siendo un hombre, ¿vale? Y el problema que esto está creando en el deporte y en los colegios y en muchos sitios, pues es un problema, por ejemplo, con la pedofilia, que lo habéis hablado antes. Es el caso de un señor mayor, que esto existe, de Estados Unidos, tiene 50 y pico de años, que se siente niña. Se siente niña de 5 años, de 4 años, se viste como una niña de 4 o 5 años y juega con niñas de 5 años. Entonces ya tenemos ahí la pedofilia disfrazada de niña. O sea, sí, Susa, me callo ya. No, Ángeles, no. Solo quería avisar que está Alicia con la mano levantada hace un rato y Ayo bajó la mano e Ilse también había levantado la mano. No sé si podemos darle paso un momento a Alicia. Alicia es la de brevemente, sí, vamos a darle acceso brevemente, sí. Adelante, Alicia. El interruptor del micrófono para poder hablar, Alicia. ¿Le has dado paso, Ángel o Susa?
Alicia, tienes abierto el micro, puedes hablar. ¿Se me oye ahora? Se me oye ahora, es que no tengo muy buena cobertura y quizá no se me oiga. Sí, sí, ahora se te oye, Alicia. Vale, no, era solo porque, bueno, agradecerles desde luego la charla y decir si me permiten, vamos a ver, sexos hay dos. Perdona, Alicia, Lo que ¿eres pasa es que hay Alicia una Rubio? malformación. ¿Eres Alicia Sí. Rubio? Ah, te he conocido. Sí, soy Alicia. He hablado contigo en persona también. Sí, es que... Te conozco. Bueno, pues un abrazo. Sí. No, era solo aclarar una serie de cosas. Una de ellas, el sexo. El sexo solamente hay dos sexos, porque es una cosa cromosómica. Pero hay malformaciones, como son el síndrome de Turner, el de Klinefelter, superhombre, supermujer, en el que hay o un solo cromosoma o reduplicaciones de cromosomas. Eso no tiene nada que ver con la transexualidad. Son personas que se identifican normalmente claramente con un sexo y es otro tipo de problema. Luego está lo que ha contado esta señora, que es unas malformaciones congénitas en las que puede haber hermafroditismo, los dos sexos, malformaciones de los órganos genitales. En el caso de esta señora que ha hablado es posible que haya malformación genética y además malformación congénita, es decir, ambas cosas, pero vamos, son otra cosa, no tiene nada que ver con la transexualidad. Porque luego está el género. El famoso género en realidad es la construcción social de nuestra sexualidad, no es otra cosa. Es esos roles que dicen que las chicas nos obligan a unos, a los chicos a otros, cuando realmente tenemos una serie de facilidades y de intereses. Aunque todos podamos hacer todos, nos sentimos más realizados con determinados roles que muchas veces están muy relacionados con nuestro sexo. Pero bueno, ese es el género y a partir de ahí han inventado de todo. La orientación sexual sería, pues eso, el que te gusten hombres o te gusten mujeres, que es otra cosa. Aparte, y que tiene, como ha contado una contertulia, ha contado que efectivamente puede haber varios orígenes a esto, porque lo normal es la heterosexualidad, simplemente porque es la reproducción de la especie. Y efectivamente hay personas en todas las épocas de la vida que tienen atracción por el otro sexo, y hay varias razones. Y desde luego no tiene nada que ver con la disforia de género o síndrome de Harry Benjamin, que está también consignado desde hace mucho tiempo y hay un caso cada 100.000 mujeres y un caso cada 30.000 hombres en los que la persona no siente coherencia entre su sexo biológico y su sexo, digamos, mental. Son casos rarísimos y están consignados. Estas personas, efectivamente, pues se les ha tratado de buscar soluciones y no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora es que adoctrinan a nuestros hijos que pueden de sexo lógico cuando es cierto. Es cierto que se pueda cambiar, pero simplemente una de nuestras células tiene un código genético y vamos a ir generando esas hormonas que nos hacen ser hombres y mujeres. Están haciendo un daño terrorífico a los niños. Primero porque en muchos casos son pequeños, son menores los que deciden eso. Y no realmente están viendo ni de las consecuencias de todo eso. Y luego hay casos porque creen todo tipo de problemas en cuanto a, digamos, hacer, pues se van a resolver con el tipo de cosas. Pues se está haciendo estos casos personas que tienen todo el respeto y que tienen toda la dignidad humana como cualquiera, pero que los están utilizando precisamente para meter en las cabezas de los menores cosas que no son ciertas y más les hacen un daño enorme. Y desde luego esto está muy relacionado, como se ha dicho, con toda la reducción poblacional que se está buscando. Y agradezco muchísimo que me hayan dado la palabra simplemente para aclarar que sí, que hay muchos casos, pero que no tienen nada que ver, porque al fin y al cabo somos 8.000 millones de personas y sí, hay casos de todo tipo, pero nada que ver con esta explosión de transexualidad que hay incluso centros educativos que tienen 3, 4, 5, 7 niños transexuales, cuando hasta ahora solamente había, pues eso, uno cada varones y uno cada 100.000 mujeres. Y además, en la mayoría de los casos, llegando a la pubertad, en un 80% se calcula, se les pasaba, digamos, esa disfunción, esa diversión, esa división entre el sexo biológico y el sexo genético, precisamente por la eclosión hormonal de la adolescencia. Y eso, y muchas gracias.
Perfecto. Tenemos también a Ilse Loasiga, que quiere intervenir. Ilse es nuestra compañera de Psicólogos por la Verdad en Nicaragua. Ilse, ¿puedes activar el micro y darnos tu opinión? Ilse. Ilse, ¿puedes comentarnos algo? ¿Dónde estás, Ilse? No, parece ser que... Ya no habla. Sierva de Cristo está levantando la mano. Sí, a ver. ¿Sierva? Sierva, ¿puedes comentarnos, por favor? Bueno, Puedes Sierva de activar tu Cristo micro. bajo la mano. Bajo No la sé mano, ¿no? si... Ilse Loasiga también bajo la mano. ¿Escuchas? Aló, qué pena. Es que no. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí. Bueno, muy agradecida de estar acá. Muchísimas gracias, de verdad. Yo les estoy hablando desde Bogotá, Colombia. La verdad que me parece súper importante este tema. Nosotros acá estamos viviendo, digamos que esta situación tan compleja con nuestros niños. Se ha visto una cantidad de cosas, pero terribles acá en Colombia, la verdad. Nosotros pues estamos alzando la voz, ya hay algunos movimientos que estamos liderando. Yo como mamá de 6 hijos, hoy me tocó ir al colegio por la profesora, porque es que no sé si ustedes saben por noticias o por lo que está pasando acá en mi país, pero con estos movimientos belicosos de las guerrillas que ganaron la presidencia, que son pues de izquierda, de la extrema izquierda radical. Ellos son amigos pues de esta comunidad y ellos todos, todo tiene que girar en torno a este tema. Entonces, ellos quieren adoctrinar a nuestros hijos, lamentablemente han llegado a puestos pues de poder, como las alcaldías, ahora en la presidencia, han llegado a puestos muy altos y pues ya cuando llegan hasta esas alturas es complicada la cosa, porque ya son imposiciones, ya son leyes impuestas que por más que uno diga no quiero, ya cuando es una dictadura es lo que diga el dictador y ya, no hay nada que hacer. Lo otro es que hoy me tocó ir al colegio porque pues les estoy contando esto porque acerca del proceso de paz a nosotros nos impusieron prácticamente, ¿no? Que teníamos que querer o querer aceptar este macabro proceso. Y cuando se hizo este acuerdo, todo el acuerdo de paz estaba con la ideología de género vertical y transversal. ¿Por qué? Porque en el monte, aquí los guerrilleros, en las familias, pues los campesinos, las personas que viven en el monte, ellos, pues obviamente cuidando su parcela, su finquita, su terreno, ellos iban y robaban, ¿sí? Los sacaban de su tierra, violaban a los niños, los mataban y a los otros los reclutaban. Y violaban, hicieron una cantidad de cosas y violaban niños. O sea, acá hay pedófilos que están sentados en el Congreso legislando leyes. O sea, la situación de nosotros no es que, o sea, esto es la punta del iceberg. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, los que estamos, digamos, que en la capital o en las ciudades, sino en la montaña? Porque todos esos guerrilleros ya se vinieron pues a la ciudad. Lo que ellos quisieron hacer con este mamotreto de documentos era implementar la ideología de género para que así cuando los chicos salieran, los desertados, los soldados, los muchachos que servían, estaban militando en esta parte, ellos pues no tuvieran como ese choque social y pues no tuvieran ese impacto cuando llegaran a la sociedad y que fueran aceptados porque eso lo vivían
en el monte, ¿no? Que los violaban como fuera y de todo. Entonces, nosotros pues obviamente muchos dijimos no, y más la comunidad cristiana, pues yo soy cristiana, evangélica, soy radical y soy pues conservadora, pues al 100% de la línea bautista. Entonces, pues la verdad nosotros somos bastante pegados a la palabra de Dios. Entonces, el cuento va es a que ellos quieren implementar la ideología de género. De hecho, aquí hemos tenido ministros de educación que son lesbianas, gay, y pues yo sé, eso es una orientación, pero como le dijimos nosotros a la ministra que tuvimos que era lesbiana, si usted es lesbiana, pues séalo usted, y usted si tiene hijos, pues críelos como quiera, pero nosotros con nuestros hijos no se meta. Y aquí hubo un movimiento del 10 de agosto que movió casi toda Latinoamérica, no sé si ustedes lo vieron por noticias, el movimiento es de la familia, con nuestros hijos no se metan, y salimos todos a la calle, incluso todas las iglesias cristianas levantamos la voz, y acá pues dos personas, y pues una lamentablemente falleció de cáncer hace poco, pero pues una mujer valiente, guerrera que estaba en la política, Ángela Hernández, ella lideró este movimiento, y nosotros lo hicimos en su tiempo cuando salieron las cartillas. Nos paramos todos, la iglesia fue y fuimos hasta el ministerio y le dijimos con nuestros hijos no se meta, pero tocó movilizar las iglesias, toca movilizar los católicos y los cristianos, obviamente los que tenemos principios, ¿no? Los que leemos la Biblia, los que estudiamos la Biblia, los que tenemos temor de Dios, a ellos toca movilizarlos y sacarlos. Ahorita con este nefasto gobierno que inició acá, que es en cabeza de un guerrillero, a nosotros nos toca otra vez hacerlo porque como ya es imposición, es lo que él diga, y pues ya ahí mejor dicho. Y nosotros hemos visto cómo la ideología de género está tan permeada, incluso en pues en este tiempo con lo de la implementación de la Comisión de la Verdad, que no era más que decir quién era el culpable, si los guerrilleros o la policía, o los militares que los mataban. Entonces, ellos están implementando también la ideología de género. Entonces yo me di cuenta porque hicieron a los chiquitos ponerse a pintar arcoíris. Lo primero que empiezan es que el arcoíris, que los colores, que tú puedes ser lo que quieras ser, que si hoy quieres ser, no sé, Superman, mañana puede ser la Mujer Maravilla. O sea, sí, o sea, empiezan como a cambiarles el sentido que es, a robarles la identidad, porque ese es un robo de identidad lo que quieren hacer. Entonces yo me di cuenta y yo puse de una vez el grito en el cielo y empecé porque yo soy... administro dos grupos de WhatsApp de papitos del colegio, porque pues yo tengo 4 hijas en el colegio, entonces tengo que estar pendiente y esos grupos se armaron con el COVID y con todo esto. Entonces nosotros empezamos a mandar la información y hoy hizo el colegio una reunión, un taller de padres de familia, estos talleres que ellos hacen, que la tolerancia, que nosotros estamos explicándole a los niños, que cómo es esto. Yo dije, una cosa es la imposición y la otra es que todos tengan que sufrir de disforia de género. Yo no creo que en un salón de 45 niños todos tengan disforia. O sea, eso ya se raya realmente. Entonces, pues, nosotros estamos liderando un movimiento porque quiero contarles esto y les conté todo muy rápido. Qué pena, ya hablo muy rápido. Pero es que nosotros tenemos una marcha contra este Petro, presidente nefasto, guerrillero de izquierda. Y lo peor es que yo no sé si ustedes saben, pero aquí hay mucha gente politóloga que ya tiene como identificado qué es lo que está pasando. No sé si conocen a Agustín Laje, es un politólogo que es cristiano, y él sacó un libro con Márquez. También los dos lo sacaron hablando pues de lo que hace la izquierda y la ideología de género, que es que cogieron al Che Guevara y lo transvistieron y ahora es el ídolo de los muchachos. Todos quieren tener una camiseta del Che Guevara, o sea, una cosa, pero nosotros lo vivimos porque aquí sabemos cómo es eso. Estamos muy al lado de Venezuela y de hecho mi familia pues también es colombo-venezolana, entonces sabemos cómo es todo este cuento. Nosotros estamos haciendo un movimiento que vamos a salir a las calles ahora en septiembre y vamos a hacer pues otra vez la guerra y cuando nuestros niños no se metan, porque realmente es eso. ¿Qué pasa? ¿Qué veo yo? Que hay muchos padres de familia que tienen entre ellos una concepción también por la idiosincrasia, por la falta de cultura, por la falta de estudio, por la falta de conocimiento, que todo lo que digan los profesores, o sea, los tienen como en un pedestal. O sea, el profesor es el que sabe, usted no sabe nada, usted es un brutico, mijito. El profesor es el que tiene la experticia, tiene el pensamiento, tiene todo. Entonces, es ese concepto de que el profesor, o sea, toca irlo quitando, por lo menos aquí por mi cultura.
por el pueblo colombiano lo digo yo. Y porque tratan o sea, como de colocar un Dios al profesor. Entonces, para nosotros siempre es complicado. Incluso yo lo hice porque yo realmente quiero, de hecho, objeté conciencia. Yo dije, y de hecho estoy aquí con unos abogados también haciendo la carta para objeción de conciencia, porque yo no quiero que mis hijas estén en esa cátedra de la mal llamada omisión de la verdad, porque comisión de la verdad es mentira, es omisión, o sea, omitieron todo, y de la mal llamada ideología de género, porque yo no quiero. Y de hecho, algo que me impactó, he venido escuchándolos todo el tiempo, la primera vez que entro, me parece súper chévere. En el grupo que estamos se llama COPAE, una de las mamitas que está ahí, ella habló de ustedes y me quedó sonando. Yo dije, los voy a buscar por Telegram y los encontré. Y oh, sorpresa, hoy tenían la charla y dije, no, yo no me la pierdo y yo me quedo aquí, yo participo y hablo y cuento mi historia muy rápidamente, pero pues nada, les cuento lo que pasa aquí, porque si al otro lado del río pasa todo esto, por aquí también pasan cosas fuertes. Entonces, para que ustedes sepan como que lo que estamos haciendo, pero nosotros sí, con bulla, ellos, o sea, así como dicen, cuando el pueblo se levanta el pueblo y tenemos es por nuestros niños. Aquí hubo algo terrible que fue, y todo lo que está pasando en Sudamérica, que es que quiere, yo sé, bueno, esto sí, no sé, de pronto algunos me dirán, no dirán, no, que esto no tiene nada que ver, pero yo sí que tengo que ver. Sudamérica va a ser la nueva Unión Soviética, va a ser la nueva URSS de Sudamérica, eso es lo que quiere Putin, pues porque quiere poder para derribar. Ustedes saben que esto se maneja así. Entonces va a llegar un momento en que Sudamérica esté rendida a Rusia completamente y ahí se desencadene la Tercera Guerra Mundial, no lo sabemos, pero de pronto es un pensamiento futurista o, como decía alguno de los panelistas, un poco conspiranoico, pero pues la verdad es mi percepción. Y lo otro sí es verdad, o sea, yo no quiero, entonces yo le dije a la profesora, ¿cómo así entonces que si un niño viene en falda a jugar fútbol, eso no tiene problema? Imagínense, o sea, aquí yo decía, Dios mío, la conciencia, ¿dónde está? Entonces es volver otra vez a traer los principios y los valores, y depende de los papás, o sea, a nosotros nos toca hacerlo, no podemos dejarle la educación de nuestros hijos a estos monstruos, porque no sabe de dónde salieron, pero salieron para dañar nuestros hijos. Entonces quería saber si de pronto ustedes están interesados en conocer COPAE, si quieren de pronto conocernos a nosotros, nos gustaría pues de pronto que nos pasen sus contactos, nosotros pues les pasamos los contactos y sería súper bueno porque se supone que hay una carta que es la Carta de Derechos Humanos que nos rige a todos los seres humanos y que obviamente hay cosas que no pueden pasarse. Y si nosotros nos levantamos contra eso, entonces aquí nos vamos a quedar y nos van a llevar estos locos que quieren cambiar el mundo y ordenarlo a como ellos quieran y exterminar la raza humana, y eso no va a pasar. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, qué pena se hable mucho. Disculpa un momento que le haga una puntualización. O sea, se está involucrando a Rusia con todo el tema del movimiento comunista izquierdista de Sudamérica, cuando no es así. Rusia es cristiano ortodoxa, Rusia es pro familia, es pro vida, está en contra de la Agenda 2030, en contra del LGTBI, no se enseña en sus colegios. Antes sí fue comunista, antes del año 1990, pero ahora ya no lo es. Entonces, decir que todos estos psicópatas que están manipulando a la humanidad y que quieren eliminar a gran parte de la humanidad son todos de izquierdas, no es así. Son de izquierdas y son de derechas, porque está ocurriendo en movimientos, en partidos, por ejemplo, conservadores del Reino Unido, por ejemplo, o en Estados Unidos, o en Canadá, o en Australia, partidos también de derechas. O sea, este no es un tema de izquierdas y derechas, es un tema de los que mandan en el mundo, de los de arriba contra los de abajo, que estamos abajo. Ya no es cuestión de izquierdas o derechas. Y tanto manejan el comunismo como al liberalismo o a la socialdemocracia o a los socialistas. O sea, todos entran dentro, es como la banca siempre gana. La banca siempre gana quiere decir que es un pulpo que tiene muchas patas y controlan todos los políticos. Colombia le ha ocurrido ahora que se ha votado, se ha ganado, o las elecciones no son nada transparentes en absoluto. Y ahora han puesto uno que era jefe de las FARC, nada menos, ¿no? Como si aquí en España gobernara Otegi. O sea, la barbaridad es increíble que gobierne
un guerrillero, o sea, en Colombia. Pero bueno, es un guerrillero, pero no está en contra del LGTBI, al revés, o sea, hizo ¿cómo se llama? Levantó la espada de Simón Bolívar, que es un símbolo completamente fálico, o sea, un símbolo totalmente machista, ¿no? Como es una espada, es un símbolo fálico, con todo esto que hemos visto, ¿no? Cuando la toma de posesión. O sea, lo que tú nos has contado en Colombia está pasando en casi todo el mundo occidental, pero no en Rusia no está pasando, en China no está pasando. En China también está prohibido el LGTBI y la Agenda 2030, en Irán, en África y en muchos países, bueno, en Brasil, por ejemplo, tampoco, ¿no? En algunos países de Europa también están yendo en contra, como Hungría, Polonia, ¿vale? Y Italia ya veremos si ahora gana un frente que no tiene nada que ver, es en contra de la Agenda 2030, ¿no? O sea, quiero decir que no equiparemos izquierdas o comunistas con Agenda 2030. La Agenda 2030 va mucho más allá. Lleva izquierdas, derechas, centro y lo controla casi todo el mundo occidental. Ojo, que ahora se están uniendo los BRICS, que están en contra de la Agenda 2030, incluida Arabia Saudí y Argentina, se han unido a Brasil, Rusia, India y China, y son superiores a los occidentales. Quiero decir que no lo tenemos todo perdido, porque en cuanto las monedas fiduciarias, dólar, euro y libra esterlina caigan porque están basadas como fiduciarias en la fe, en la deuda, pueden caer porque todos los demás quieren crear una moneda basada en oro y en commodities, con lo cual todo el mundo va a intentar hacer operaciones con esa otra moneda. Quiere decir que hoy en día hay como una guerra en todo el mundo, estos están implementando a marchas forzadas la Agenda 2030, pero ya se les ha ido de las manos, porque en el foro económico de Davos, en el foro que dirige Klaus Schwab, tanto Putin como Xi Jinping les plantó cara a la ONU y a la Agenda 2030 y les dijo, señores, por ahí no pasamos. Nosotros no nos gusta la Agenda 2030, nos gusta la familia, estamos a favor de que nazcan niños, estamos a favor de la biología y todo lo que ustedes dicen son chorradas. Y gracias a ellos no se ha hecho a nivel mundial, porque podríamos estar mucho peor, ¿no? Entonces, como ha dicho Ángel antes, lo que hay que hacer es desobedecer, plantar cara o simplemente no hacerles ni caso, ¿no? Todo es viable. Bueno, ya me callo y me voy a despedir. Los Ángeles. Ya vamos a ir cerrando, Susa, ¿te parece? Y dejamos, perdona, sí, coméntanos, sí. Pierna de Cristo, que no sé el nombre de ella, ha pedido mantener contacto con nosotros. Yo encantada. Entiendo absolutamente todo lo que has comentado sobre la cuestión política, la Agenda 2030 y toda esta cuestión, porque yo soy argentina de origen, o sea, vivo en España, pero soy argentina. Conozco, pero de lleno todo el desarrollo de la política y, bueno, la influencia lamentablemente de la izquierda, digamos, naciente en Cuba. Yo creo que con respecto a lo que decía Ángeles, tenemos un problema serio, o sea, sí, no podemos tampoco juntar lo que es Rusia con lo que es China, porque Rusia puede, digamos, abrazar la cuestión de queremos niños, no queremos la ideología de género, no queremos la Agenda 2030, pero por el otro lado tenemos a China con un control férreo sobre la población, ¿no? O sea, la cantidad de personas, y bueno, no en vano, prácticamente todas las últimas pandemias, tanto del siglo XX como las actuales, y las más delicadas han nacido justamente en China. Entonces hay que mirar, acá hay una cuestión básicamente de liderazgos, es como yo lo veo, y tenemos un problema muy serio que es el liderazgo de los Estados Unidos.
Yo sí asociaría un poco la cuestión de derecha-izquierda, aunque es muy difuminado, porque es cierto que acá tenemos gobiernos probablemente de derecha o que se llaman conservadores o lo que sea, que se los asocia, digamos, con la derecha y que pues están encolumnados dentro de lo que es la cuestión de la, ¿cómo se llama? La Agenda 2030, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema que la verdad daría para mucho, mucho debate realmente, pero nos vamos a posicionar básicamente en las luchas que están llevando adelante Latinoamérica, que yo conozco bastante lo que se está desarrollando ahí. Colombia es cierto que está dando pues una batalla imponente, no solamente con este nuevo gobierno, sino que ya venía trabajando con el gobierno anterior. ¿Y qué más? Bueno, a mí me interesa mantener el contacto con vosotras, contigo, sierva de Cristo, y bueno, Sí, señora. ya veremos yo intentaré enviarte un mensaje, si puedes, porque como ahora estoy con el streaming, no podré escribir mucho. Pero si puedes. Mi nombre es Diana Rodríguez. Diana Rodríguez. Encantada, Diana. Pues yo encantada con estar en contacto contigo y ver cómo podemos unir fuerzas, porque de eso se trata, y esto es lo que vengo diciendo ya hace 2 años. No solamente con la cuestión COVID, ahora se nos presenta la cuestión de la imposición de la ideología de género, el adoctrinamiento feroz que se está llevando adelante, no solo en España o en Colombia, sino en todo el mundo, y que tiene que ver con lo que decía Ángeles, ¿no? Que todo está, se direcciona, digamos, dentro de lo que serían las pautas de la Agenda 2030, estos 17 puntos que los están desarrollando en todo el mundo. Entonces, evidentemente hay muchas cuestiones que nos unen, probablemente la política nos separa, pero la cuestión que nos tiene que movilizar, pues básicamente yo creo que es la defensa de nuestros hijos. O sea, se los está atacando por la cuestión sanitaria, y en este momento por la cuestión del adoctrinamiento feroz que están llevando adelante. Así es que sin duda tenemos que unir esfuerzos, y como decías tú, Diana, los derechos humanos pues es algo que nos debería proteger a todos, ¿no? Pero lamentablemente lo hemos visto tanto con la pandemia esta del COVID, que tanto derechos humanos como, bueno, toda la normativa internacional de defensa de los derechos de los seres humanos, pues ha quedado como en segundo plano, como que se ha pasado por encima de todo eso. Entonces, bueno, yo creo que ya con 2 años de pandemia hemos accedido a muchísima información. Tenemos esta información y ahora la cuestión es trabajarla adecuadamente, unirnos y llevar adelante una batalla común. Y bueno, Ángel decía que ya tenemos que ir terminando porque sí, son las 23 horas. Así es que, Diana, perfecto, entonces, mantente en contacto. Entonces, para la próxima semana seguimos y vamos a seguir concientizando y escuchando, y vamos a seguir informando. Vamos a ampliar todo esto más a lo que es el tema del consumismo, el tema del cambio climático, que también son pilares de la Agenda 2030, que son sumamente importantes, al engaño de cómo, por ejemplo, están haciendo creer a los niños de que vivimos una democracia, y toda la implantación del nuevo fascismo del siglo XXI, que es la supremacía del Estado sobre el individuo, que es la supremacía del bien general sobre el bien particular, y la erradicación del individuo. De esto tenemos que hablar la próxima semana. Muchas gracias a todos, y gracias, Susa, por, como siempre, trabajamos juntos y trabajamos juntos. Gracias a ti. Muchas gracias a todos por la participación. Lamento muchísimo y no hemos abierto el micro para todas las personas que querían hablar, pero la verdad es que no contábamos con la cantidad de gente que tuvimos y el interés y la vocación de participar, ¿no? Esperamos bueno, mejorar en el siguiente streaming que vamos a llevar adelante el próximo viernes a la misma hora, seguramente, Ángel, ¿no? Y que es muy probable que es muy probable que contemos con la participación de la gente de Hazte Oír, con la que ya estuve en contacto,
y han confirmado que en una próxima conferencia o videoconferencia pues estarán presentes. Así es que, bueno, Correcto. nada, agradeceros a todos la paciencia y habernos acompañado estas casi 2 horas. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias.